Per segundo año consecutivo, la Juventus está entre los primeros 10 clubes de Europa. En este caso, no sobre el terreno de juego, sino en el mercado de fichajes. Y es que es la número 10, o sea, el club número 10 por cantidad de dinero gastado en este mercado de fichajes. La cantidad total hasta el momento es 118,5 millones de euros. Para la llegada de Francisco Concienzao, 32, Nico González, 28, Joyce Kelly, 17,2, Pierre Kalulu, Michel Di Gregorio, 14,3 por cabeza, más el único fichaje real diferente respecto a lo que ya tenía el club del año pasado, que es Joao Mario del Porto, que llegó por 12,6 millones de euros. De hecho, también podemos hablar del golpe de mercado con Jonathan David, que llegó prácticamente gratis, sin tener que pagar una transferencia al club. Pero bueno, esto no se cuenta dentro de los movimientos entre clubes. Y es que estos 118,5 millones de euros es una cifra majestuosa, superando al Caxiat, que es número 11, y al Como, siempre desde aquí de Italia, el equipo de Cesc Fábregas, que es el número 12 en esta clasificación. El Como hasta ahora ha vendido por un valor de 14,2 millones de euros y la Juve por 55,5 millones de euros. Pero bueno, esta es otra historia. El problema es que la dirección deportiva de la Juventus están bien lejos de haber terminado el propio mercado de salidas, porque la Juventus tiene un equipo entero para vender, tiene una lista inmensa de jugadores en la puerta de salida. Y cuantos más jugadores puedan salir esta Juventus con vistas a la próxima temporada, también se tendrán que preparar para la llegada de los sustitutos necesarios de estos jugadores que salgan. Y toda esta situación es una especie de herencia que arrastra a la Juventus de, como hemos hablado y comentado en videos anteriores, de proyectos fallidos, de malas decisiones en las oficinas, y esta en particular viene desde la temporada pasada, desde ese año 2024, cuando se apostó por un nuevo proyecto de 3 años con Thiago Motta, y cuando el entonces director deportivo Cristiano Giuntoli había ya gastado, había ido más allá de los 200 millones de euros, exactamente 201,9 millones de euros, para buscar de mejorar el equipo en ese teórico inicio de proyecto con Thiago Motta. Los 58,4 millones de euros por Teuncup Miners, 51,5 por Douglas Luiz, 20,6 por Khéphren Thuram, 13,8 por Alberto Costa, que entre paréntesis Alberto Costa al menos ha traído ganancias al club con el traspaso que se realizó este año al Porto. Luego están los 12,8 millones por Juan Cabal, 10 millones por la cesión de Francisco Concienzao, 8,4 por la cesión de Nico González, 7,2 por Vasilije Acic, 4,5 por Di Gregorio, 4 millones por Renato Veiga, 3,8 por Joyce Kelly, 3,6 siempre por cesión de Kolo Muani, 3,3 por Pierre Kalulu. Hace un año se colocaba en el 7º puesto en la clasificación por dinero gastado en el mercado de fichajes,
con 111 millones en salidas, con los nombres de Soulé, Moiskin, Joysen, Ealing, Chiesa, Barrenechea, Caio Jorge y otros. Es que hay que decir también que se ha visto una Juventus a lo loco, una Juventus que compra a lo loco, una Juventus que vende a lo loco, porque si revisamos con atención entre todos estos nombres que he mencionado, salta a la vista, entre todos ellos salta a la vista uno en particular, el caso de Huijsen, el jugador que hace poquísimo acaba de fichar por el Real Madrid, proveniente del Bournemouth de la Premier League. Caballero, el Real Madrid acaba de gastar 63 millones de euros aproximadamente por este jugador, un central que ha tenido un año magnífico, o sea, la temporada 2024-2025 ha tenido un año magnífico en el Bournemouth y ha acaparado los reflectores no solo de la Premier League, sino de toda Europa. Pero una cosa que muchos no saben es que este jugador, Huijsen, pertenecía al equipo de la Juventus. Venía de la cantera de la Juventus. Y la Juventus, entre cesiones a la Roma, cesiones y préstamos y por aquí y por allá, terminó vendiéndolo a Bournemouth por 19 millones de euros. Y solamente un año después, este jugador tiene un valor de mercado de 60 millones de euros. Y como este ejemplo también podemos hablar de Moiskin, que después de sesiones en el Paris Saint-Germain, sesiones por aquí, sesiones por allá, termina triunfando también aquí cerca, aquí mismo en la Serie A termina triunfando. ¿Qué es lo que salta a la vista en todas estas decisiones de mercado? Un mercado de fichajes que se está realizando prácticamente sin pensar, sin una planificación, y el paso del cambio de directores deportivos, el cambio de entrenadores lleva solo a este desastre en el que se ha convertido la Juventus en los últimos años. Porque los más de 200 millones de euros gastados el año pasado para buscar mejorar el equipo e iniciar un proyecto con Thiago Motta dejó más bien la sensación de no haber terminado de dar este salto de cualidad que se esperaba, más bien todo lo contrario. Regresando a este mercado de fichajes, probablemente la salida de Timothy Weah y Douglas Luiz mejorarán seguramente la relación entre las llegadas y las salidas, pero seguramente y naturalmente traerán nuevas inversiones para continuar una vez más a tratar de mejorar lo que ya se tiene. Y estas nuevas inversiones no harán otra cosa que continuar a complicar y a dificultar el balance económico del club en los próximos años, obligando casi automáticamente a clasificarse para la Champions League o, en el peor de los casos, a vender al mejor jugador del equipo. Algo que, como ya sabemos, daría al traste con cualquier inicio de proyecto que se pudiera pensar para un equipo grande como la Juventus. Y es sobre todo lo que los aficionados no pueden permitir, y no solo los aficionados, sino sobre todo la directiva, ya sea la dirección deportiva actual, como el presidente actual, como quien sea que esté llevando las riendas de la Juventus en este mercado de fichajes. En este momento, para todo aficionado es legítimo preguntarse por qué un gasto de esta magnitud no ha traído frutos. Bien, probablemente más que algunos jugadores se están comprando las oportunidades,
con la esperanza de que la situación pueda mejorar, aunque si se cambia poco y no se mantiene una filosofía estable, sobre todo en el terreno de juego. Porque propio ese cambia de filosofía es lo que trae todas estas situaciones, todos estos dificultades en que jugadores que llegan con una idea de juego, con un estilo de juego para el entrenador que está llevando las riendas del equipo, luego puedan terminar descartados cuando ese entrenador viene destituido y llega otro entrenador que no cuenta con este jugador y para el cual el jugador en cuestión no es válido. Sé que de esto ya he hablado en otras ocasiones, sobre todo hablando de la Juventus y de este andar a la deriva de los últimos años que le ha traído a gastar una cantidad de dinero incalculable para que en el rendimiento deportivo se viera reflejado poco o nada. Porque si vemos ejemplos en Europa, podemos ver cómo lo tenemos aquí mismo cerquita. El ejemplo más reciente del Paris Saint-Germain. Cómo en años anteriores el Paris Saint-Germain estuvo cambiando proyectos, cambiando entrenadores. ¿Cuántos entrenadores pasaron? Desde Tuchel hasta Mauricio Pochettino, el mismo Ancelotti. Pasaron una cantidad innumerable de jugadores, no solo de entrenadores, sino también de jugadores. Recordemos que hace poco más de 2 años el Paris Saint-Germain contaba en sus filas con los que podrían ser en ese momento los 3 jugadores mejores del mundo: Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé. ¿Y cuál fue el final de ese proyecto? Que sí, ganaron todas las ligas de Francia que podían ganar por la superioridad económica y deportiva de la que gozan en Francia, pero en Europa se vieron siempre en dificultad porque era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, un proyecto en el cual se apostaba por las estrellas, un proyecto en el cual el entrenador de turno tenía que adaptarse a lo que querían esas estrellas y al estilo de juego que querían practicar, sin ni siquiera contemplar, mejor dicho, las necesidades reales del equipo en cada momento. Y dicho esto, solo fue que la llegada de un entrenador que realmente apostó por tener el control del vestuario, por tener el control del equipo en su totalidad. Estamos hablando de Luis Enrique, y que la dirección deportiva y el presidente del club decidieran confiar más en el entrenador que en los jugadores, que le dieron la oportunidad de limpiar ese vestuario, de sacar a todos aquellos jugadores con los que no contaba y traer a los jugadores que realmente pedía ese entrenador, que el Paris Saint-Germain terminó este año ganando la Champions por primera vez en su historia. Historias como esta las encontramos en toda Europa, pasando desde el Fútbol Club Barcelona hasta la Premier League con el Manchester City y Pep Guardiola, el Arsenal con Arteta, el Manchester United con Rubén Amorim. Ahora está también el Chelsea apostando por Enzo Maresca. Tenemos un sinnúmero de ejemplos en los cuales vemos siempre cómo los proyectos que dan resultados son aquellos que tienen tiempo, son aquellos a los que se les deposita confianza y se dejan crecer y madurar en el tiempo. Por ejemplo, regresando a la Juventus, tenemos en estos últimos 2 mercados de fichajes ya hemos visto la cantidad de dinero que se ha gastado. Basta recordar y devolvernos a 2 años atrás, cuando
en aquel mercado de fichajes de la temporada 2023-2024 llegó solo Timothy Weah. Y el objetivo de aquella temporada, que era clasificarse para la Champions League, llegó en manera bastante tranquila y bastante natural, y gastando prácticamente nada. Y es que esta revolución de la que se habla o de la que gusta hablar en el entorno de la Juventus tiene un precio. Y en el caso de este club, que es, si no el más grande de Italia, uno de los dos más grandes de Italia, este precio es particularmente alto para obtener solamente una clasificación para la Champions League y no estar ni siquiera cerca de ganar el título de la Serie A. Y es que, para terminar, en estos últimos 2 años, en lo que va de este mercado de fichajes y en el mercado de fichajes del año anterior, la Juventus se clasifica como novena con 320,4 millones de euros. Más cerca del tercer lugar, que es el Manchester United, con 399,5 millones de euros, que al Nápoles, que es el número 10, con solo 240,8 millones de euros. Y es que solamente el Tottenham y el Liverpool, entre todos los demás equipos que están delante de la Juventus, son los únicos que en estos últimos 2 años han logrado ganar algún título. Y esta reflexión de hoy quisiera terminarla con esta idea, que con este ejemplo y con estos ejemplos que les he traído hoy, hay una regla, o no una regla, sino una verdad que salta a la vista, y es que gastar en el mercado de fichajes, gastar millones y millones, no trae una certeza de victoria absoluta. ¿Qué hará la Juventus este año? Bien, el objetivo primordial es la clasificación para la Champions League. Todo aquello que venga añadido será bien recibido en las oficinas, y bien, los aficionados son ellos los que terminan juzgando válido o no válido el proyecto. Esperemos que todos los refuerzos y el dinero gastado en este mercado de fichajes, que no es poco, pueda traer alegrías a los aficionados y sobre todo devolver a la Juventus al lugar que le pertenece aquí en Italia. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Los animo también a que se suscriban al canal. Todos aquellos que ven los videos y no se suscriben, les doy las gracias a los que dan like, a los que comentan, y nos vemos en próximos videos.